hoy día en la tarde eh, voy a mandar, después de almuerzo en realidad, voy a mandar el ejercicio 3, que es el último ejercicio que vamos a hacer este semestre. Este ejercicio va a ser en grupo de 2 personas. Como son 26 los alumnos, vamos a hacer 13 grupos. Yo ya tengo elegido esos grupos. Los tomé al azar, ¿eh? En realidad no hubo ninguna condición distinta, solo fue el azar, los que eligió las parejas, digamos. Eso lo voy a publicar también, cuáles son los grupos. Y el ejercicio tiene dos problemas. Un problema que reúne lo que es la gestión del cronograma o gestión del tiempo y la gestión de costos. Y un segundo problema que tiene que ver con gestión de riesgos en proyectos. Van a tener un tiempo, creo, suficiente. Estoy pidiendo que lo entreguen a más tardar el lunes 21 de septiembre, a, la, a las 22 horas, como toque. Entonces, le hago el comentario para que se planifiquen, porque además se les vienen también el ir avanzando con el término del informe final del proyecto y la preparación de la presentación que tienen que hacer después, pero eso es la primera semana de octubre, pero puede haber ahí una pequeña concentración de cosas, entonces le aviso para que se planifique. Vamos a seguir entonces con lo que tiene que ver con lo que estábamos viendo, que era la gestión de los recursos, y en particular vamos a ver lo que es la gestión de las personas, o del talento, de los recursos humanos, como se le llama normalmente. Entonces voy a ingresar a hacer compartir pantalla. Eh, ¿Logran ver bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, profe, sí se ve. Sí, Perfecto. profe. Ya. Entonces, vamos a comenzar con este tema de las personas, de los recursos humanos, y voy a poner unas pequeñas reflexiones. Dice, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres normales. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Eh, ¿qué, les, ¿Qué les llama la atención o qué les dice este mensaje? ¿Les dice algo o no les dice nada? Y esto, a propósito de este mensaje, tiene mucho que ver con lo que muchas personas que han reflexionado después de esta pandemia hablan de que el mundo requiere una mayor humanización, a propósito. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que quiere decir este mensaje es que podrá haber mucha tecnología, y la tecnología obviamente nos ayuda a mejorar la productividad, la eficiencia, nos da una serie de herramientas para tener resultados mejores desde el punto de vista probablemente económico, pero no nos hace mejores como personas. Y un hombre extraordinario, como dice ahí, no es solamente una persona que es de alta productividad
de alta eficiencia, sino que una persona mucho más íntegra, que tiene valores, que tiene una visión de la vida, eh, que la iba construyendo en el tiempo, que tiene emociones, que es capaz de motivar a otros. Una máquina no te puede motivar, que es capaz de crear sueños y compartir sueños con otros. En fin, estamos hablando de una persona de carne y hueso que no solamente va a entregar lo mejor de sí para alcanzar un objetivo técnico, sino que también un objetivo más humano, un objetivo más asociado a un equipo de trabajo, más asociado a relaciones interpersonales positivas, etc. Otra reflexión: una gran visión sin grandes personas es irrelevante. O sea, ustedes seguramente han visto que la empresa se coloca como así como un cartel cuando uno llega a la entrada de la empresa y se habla de la misión y la visión. La misión es lo que hace la empresa, ¿cierto? Y la visión es lo que quiere llegar a ser. Y normalmente ahí pone uno palabras bonitas, una especie de discurso corporativo, en que la visión en particular se habla de los grandes sueños, a dónde le gustaría llegar a la empresa en una proyección de los próximos 10 años, suponte. Entonces, si yo soy una empresa que solamente fabrica y distribuye para el mercado nacional, a lo mejor una visión podría ser transformarme en los próximos 10 años en un exportador a Latinoamérica y a algunos países de Europa, por ejemplo. Una visión puede ser que a lo mejor diga, quiero tener certificación en las 3 normas más importantes que hay, que son gestión de calidad, gestión de medio ambiente y gestión de seguridad y salud ocupacional, lo que se llama la trinorma. Pero dice Clara que aquí sin las personas esto es irrelevante. Creo que yo se lo he comentado varias veces y no dejo de decirlo. Ustedes pueden hacer grandes sistemas de gestión, pueden usar software los más sofisticados que hay en el mundo, pero esta cuestión es muy similar a lo que si ustedes tienen un computador. Un computador es un equipo, ¿cierto? Y hay computadores muy sofisticados con eh, alta velocidad, gran capacidad de almacenaje, una serie de atributos. Pero si yo al computador le meto basura, va a salir basura, independiente de que sea una gran máquina. Una empresa sin las personas y sin grandes personas pasa a ser irrelevante la visión. No tiene mucho sentido. Pasa a ser un sueño irrealizable. Por eso es que las empresas tienen que preocuparse de también, no solamente la tecnología, sino que tienen que preocuparse de hacer crecer a las personas. Y un tercer y último reflexión dice, la verdadera motivación viene del logro, del desarrollo personal, de la satisfacción en el trabajo y el reconocimiento. Eso quiere decir que cada uno de nosotros nos movemos y somos motivados cuando logramos algunos de estos conceptos que están puestos allí en esta lámina. Hemos conseguido algún objetivo, algún logro, nos hemos desarrollado no solamente en lo profesional, sino que también en lo personal. Estamos satisfechos con el puesto de trabajo que tenemos, con el entorno, la oficina donde estamos, la fábrica donde estamos, por las relaciones personales que hemos construido.
Y por último, hemos tenido también reconocimiento en la empresa. Cuestión que en Chile, en algunas se da muy bien y en otras no se da nunca, o se da muy poco, dependiendo de la empresa donde uno vaya a caer. Pero el ser humano, ¿cierto? Por su autoestima, requiere reconocimiento. Y eso es importante que se vaya dando, que la empresa lo tenga como constituido como un mecanismo de premio o de reconocimiento que tiene que ser público, que tiene que ser conocido por todos. ¿Está ahí Ignacio Mera? Sí, profe. ¿Qué opinas de estas tres láminas que hemos mencionado? ¿Qué te llama la atención o qué consulta te aparece? O sea, consultan no mucho, la verdad me llamó harto la atención el tema de lo que mencionaba de las máquinas, que a pesar de que hay mucha tecnología, en el fondo son las personas quienes les dan como el ritmo, digamos, a una empresa o al proyecto que querramos llevar a cabo. Exacto. Claro, tú puedes tener una tecnología súper potente y la más desarrollada del mundo, pero si tienes personas que no están comprometidas, no se sienten realizar la empresa, de hecho, ocurre que de repente en muchas empresas la gente lo único que quiere es buscar una nueva oportunidad para irse. Están ahí porque no tienen otra posibilidad. Eso es bien triste. Y al revés, hay gente que está en una empresa y no quiere irse más de allí porque siente que está tan satisfecho, le gusta tanto lo que está haciendo, está en un entorno tan positivo que no quisiera irse. Yo en el caso personal he vivido las dos experiencias. He estado en empresas muy, muy buenas que me han permitido estas cosas que están puestas en la lámina que estamos viendo, desarrollo personal, logro, etcétera. Eh, y estaban otras que realmente han dejado mucho que desear. Eh, por eso que yo alguna vez les comentaba que sobre todo la primera empresa es muy importante, porque a uno le va a dejar una cierta huella. Yo tuve la suerte que una de las primeras empresas que tuve que fue Price Waterhouse, que es una empresa eh, internacional de consultoría. eh, Me dejó una huella muy grande porque es una empresa estructurada, una empresa muy organizada, con, con un conocimiento muy avanzado, con prácticas de gestión interesantes. Entonces, yo creo que eso me marcó. Después, obviamente, también me topé con empresas de la otra, pero el hecho ya de haber pasado por una empresa buena, que te da un norte, te da una guía, te permite también manejar de una forma distinta estas deficiencias que uno va encontrando en otras empresas. Bueno, ¿no hay consulta o duda al respecto? Ya, sigamos entonces. Entonces, en la gestión de recursos humanos, un proyecto, eh, ya lo vimos a hablar de la gestión de los recursos, pero no es malo repetirlo, incluye todos los procesos que permiten organizar y gestionar el equipo del proyecto. O sea, cuando estamos hablando de organizar, bueno, ¿qué tipo de personas necesito? ¿En qué cargos? ¿Con qué funciones? ¿Con qué responsabilidades? Como lo vimos el otro día en la descripción de cargo. Y cuando estamos hablando de gestionar el equipo proyecto, significa
asumir una autoridad y un liderazgo para lograr que estas personas, con sus actividades y con sus resultados, cumplan con los objetivos del proyecto, cumplan con las metas del proyecto. Ahora, está claro que el equipo del proyecto, y dependiendo de qué tipo de proyecto tenemos, va a tener que cumplir ciertos roles o ciertas funciones y responsabilidades, y eso es parte de lo que tiene que hacer el jefe del proyecto, cómo organizar inicialmente su equipo, cuántas personas va a tener, qué funciones va a desempeñar cada uno. Eso en el primer nivel de la organización o de la estructura organizacional. Después, si va a tener debajo de esas personas que van a ser las jefaturas del área, que otras personas lo van a acompañar, que otros especialistas, y con qué cargo, con qué función. Bueno, ahí obviamente el jefe de proyecto que ya tiene una experiencia en el tema va a poder definir claramente esa estructura organizacional. Después vamos a ver que hay varias formas de definir la estructura organizacional. Entonces, la planificación de las personas, de los recursos humanos, primero pasa por identificar y documentar los roles, responsabilidades y relaciones que se generan en el proyecto, así como crear el plan de gestión del personal. Cuando hablamos de un plan de gestión de personal, es un plan, ¿cierto?, la curva de dotación de gente que va a entrar al proyecto. Hay personas que entran desde el inicio, hay otras que van a ir entrando en la medida que va avanzando el proyecto. Entonces yo tengo que tener un plan que tengo que entregárselo a la gente de recursos humanos para que estas personas a su vez capten en el mercado eh, las diferentes funciones y los diferentes roles que tengo que llenar para realizar el proyecto. Ahora, la ejecución o la adquisición, por decir, o la selección, pasa por lo que se llama la selección y contratación de las personas. ¿Cierto? Tengo que salir a buscar personas que cumplan con ciertos requisitos. Y aquí yo les quiero mostrar ahora algo que encontré revisando ayer en mis archivos antiguos, que creo que les puede ser útil. Yo les decía que cuando se selecciona una persona con un determinado cargo, normalmente hay una entrevista técnica para saber cuánto tú conoces de los temas que vas a tener que manejar si es que asumes el cargo, y hay una entrevista psicológica. Entonces yo les voy a mostrar, yo me voy a salir aquí un ratito, voy a salir de esta, dejar pantalla, y voy a entrar a otro documento que tengo, en que voy a mostrarle el ejemplo de un test psicométrico laboral que se llama. Un test psicométrico laboral es una prueba que permite medir las competencias y habilidades que se requieren para desempeñar una determinada función o cargo. Y estos test normalmente tienen como 4 componentes. Un componente que se llama variables proyectivas, que te miden las conductas, digamos, que están en tu inconsciente. En el fondo, es una medición de tu personalidad, tus emociones.
otra característica que depende del cargo, pero sobre todo para los ingenieros, hay una segunda que es la capacidad para resolver problemas. Una tercera característica que mide este test es una capacidad de medir el coeficiente intelectual, tu capacidad de abstracción, tu capacidad analítica. Y una cuarta variable que puede ser muy importante también para un ingeniero es medir el liderazgo. Entonces yo les voy a mostrar acá un ejemplo, pero para que lo conozcan, y además yo creo que los tiene que incentivar a buscar en internet o de otra forma más información, porque ustedes tienen que prepararse para esos tests. Cuando ustedes empiecen ya a buscar trabajo y se encuentren con una empresa interesante y los van a someter a estos tests, la idea es que les vaya bien. Entonces, yo les voy a mostrar acá, acá está, test psicométrico. ¿Lo ven? ¿Ahí se ve o no? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí les muestran unos colores. Ustedes saben que hay una teoría psicológica de los colores. Cada color representa una cierta emoción. ¿Ya? Entonces, se pide, por ejemplo, un ejemplo aquí es, a ver, vamos a ver cómo me voy moviendo aquí. Ahí. Ya, entonces, se muestran ahí una paleta de colores y se le pide que uno elija. Acá la primera combinación es el 5, el 3 y el 7. La segunda, el 2, el 4 y el 1. Pero una de estas es la mejor o que reflejaría la mejor de la combinación para este cargo que se está eligiendo. ¿Ya? Después se muestran unas figuras como esta. Estas son las típicas figuras que uno podía haber hecho cuando niño y colocaba en una hoja de papel, vaciaba un poco de tinta, después doblaba el papel y después lo abría y se formaba una figura. Bueno, esa figura que está ahí, ¿qué representa? Y ahí te colocan varias alternativas. Representa un ciervo, un hombre lobo, una hoja de árbol, una araña o un escarabajo. Y uno tiene que elegir. Esto, por supuesto, cualquiera de estas alternativas que están ahí representa una condición psicológica y de personalidad de cada individuo. ¿Eh? Esto no es arbitrario, está estudiado. Después, esos son como test de proyección. Mide como las conductas inconscientes que tú tienes y las emociones que tú tienes. Hay varios más ejemplos de esto, pero yo les mostré ahí un ejemplo. Después viene un test de resolución de problemas. Entonces aquí las típicas, estas son cosas simples, pero es bueno que lo vean. Dice, uno de los números de la siguiente serie no tiene relación con los demás. Identifique el número que no concuerda con la serie y anote en su hoja de respuesta el número correcto. Entonces ahí te dan una serie que comienza con, a ver, lo voy a poner un poquito más grande, comienza con un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, un noveno, un doceavo. Y te dan después como alternativa responder un séptimo, un quinto, un décimo, un onceavo o un octavo. Hay una respuesta única para eso. Después, por ejemplo, se dice en la figura geométrica que está acá abajo, esa que está ahí, y en que se identifican varios puntos, varios vértices. En algunos casos son vértices, en otros son puntos medios, o puntos del segmento de la línea. Dice, en la figura geométrica, esta figura geométrica puede ser dividida en dos partes por una línea recta. Y estas pueden
pueden. Unirse de manera que formen un cuadrado perfecto. Escriban su hoja de respuestas los números por donde trazaría esa línea recta. O sea, por donde yo tengo que tirar una línea recta, uniendo algunos de estos puntos, ya sea el 2 con el 11, el 4 con el 10, o el 6 con el 9, o lo que sea, para que después yo pueda, al doblarlo, se forme un cuadrado perfecto. Hay una respuesta única también, ¿no? Otro ejemplo, ahora tiene que ver ya con la parte como más verbal. Dice, dos de las siguientes refranes tienen significados similares. ¿Cuáles son? Entonces se coloca el primer refrán, el que está en el lodo querrá meter al otro. Más vale tarde que nunca. Con la vara que mira serán medidos. Mal de muchos, consuelo tontos. Perro que ladra no muerde. Y te colocan acá, si el 1 concuerda con el 4, son similares, o dicen lo mismo, el 4 y el 5. ¿Cuál de las dos pares se relacionan con el mismo concepto? Después te pueden poner un problema como este. Típicos problemas que son como de colegio, ¿eh? Pero igual hay que ver cómo la gente está. Por 180 pesos un tendero compra un cajón de naranja de 12 docenas. Se sabe que 2 docenas purirán, se van a podrir antes que él pueda venderla. ¿A cuántas debe vender la docena de lo que queda para ganar un tercio sobre el costo total? Y te ponen la alternativa. Todo esto entre paréntesis contra el tiempo, ¿ah? Esa es otra cosa que también les quiero decir, ¿no? Esto no tiene un tiempo ilimitado, tiene tiempos muy apretados. Y después te pueden colocar estas figuritas. Cada una de estas figuras tiene un sentido. Entonces, ¿cuál es la que viene aquí? Y ahí está la secuencia. Bueno, ustedes en la escuela van a poder leer, o sea, o verla con más calma cuando yo se la voy a mandar y voy a colocarla ahí en el campo virtual. Y te dan esos resultados. Esas son las posibles alternativas. Tienes que elegir una. De la 1 a la 8. Otra situación similar es esta que está ahí. Esto también representa una secuencia, una estructura, una lógica. Hay una lógica detrás de la formación de estas figuras. Y te dan todas esas alternativas, 8 alternativas. Y uno tiene que elegir alguna de esas 8. Y también hay preguntas relacionadas con liderazgo. Por ejemplo, dice, los miembros de su grupo de trabajo, se muestran incapaces de resolver un problema. Normalmente usted los ha dejado solos. El rendimiento y las relaciones interpersonales del grupo han sido buenas. Eso es lo que te dan como una situación que tienes que manejar. Entonces, te dan 4 alternativas de que tú tienes que manejar. Comprometo al grupo y juntos tratamos de resolver el problema. Dejo que el grupo resuelva el problema. Actúo rápida y firmemente para corregir y reorientar. O estimulo al grupo para que trabaje en el problema y estoy disponible para la discusión. Y así hay varios. Usted está considerando un gran cambio. Sus subordinados tienen una buena historia de rendimiento. Ellos están de acuerdo con la necesidad de cambio. Y aquí te colocan 4 acciones que tú como líder deberías hacer. ¿Ya? 8. Usted se incorporó a una situación de trabajo manejada eficientemente. O sea, la gente donde tú entraste se manejaba bien en términos de labores. El administrador anterior era muy exigente. Usted quiere mantener la situación productiva, pero le gustaría comenzar a humanizar el ambiente.
Y aquí te ponen 4 posibles: hago lo que puedo para que el grupo se sienta importante y comprometido, enfatizo la importancia de la tarea y sus plazos, me cuido de no intervenir, hago que el grupo se comprometa en la toma de decisiones, pero superviso los objetivos, que los objetivos se cumplan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a salirme, es una muestra esto. Normalmente estas pruebas tienen, aquí hay 4 variables que se están midiendo, ya se los dije al comienzo. Uno es la variable proyectiva, que mide las emociones y el manejo inconsciente de tus conductas. La segunda variable que mide es la capacidad de resolver problemas, por eso que te ponen ahí algunos problemas matemáticos, simples, o secuencias. La otra mide el coeficiente intelectual, esa es la tercera variable, y la cuarta variable tiene que ver con el liderazgo. Y el test total puede tener unas 40 preguntas. 8 de cada uno, hasta, no, 10 serían de cada uno. 10 preguntas por cada variable. Y por supuesto, eso se lo van a hacer a muchos candidatos que van a entrevistar, y al final el grupo que está haciendo la selección, entre el resultado de la evaluación técnica o de la entrevista técnica que le han hecho a uno, junto con los resultados de estos tests que hacen los psicólogos, permitirían definir cuál es la terna o los 3 candidatos que más se responden mejor a los requerimientos del proyecto. Y esa terna, si una empresa consultora que está haciendo el proceso de selección, se la mandan a la empresa para que ahí la empresa entreviste a los 3 mejores candidatos y sea la empresa la que elija cuál es el mejor. ¿Se entiende más o menos el proceso que les estoy comentando? Si ustedes se dan cuenta, responder ese test psicométrico no es simple. Y está un poquito alejado de las herramientas que nos han enseñado en la universidad. Por lo tanto, bueno, salvo las matemáticas o las que tienen que ver con lógica, que sí son herramientas que nos han entregado, pero las que tienen que ver con estos análisis de los colores, que tienen que ver con estos análisis de figuras, o con estas situaciones de liderazgo, son más complejas. ¿Hay dudas o consultas respecto a lo que les mostré? No. Bien. Volvemos entonces a nuestro proceso, a nuestra presentación que estábamos viendo. Ya, entonces estábamos acá. Bueno, otra de las elementos que hay que considerar en la ejecución del proceso del manejo del equipo está el desarrollar el equipo del proyecto. Eso significa mejorar las competencias y la interacción de los miembros del equipo para mejorar el rendimiento o la performance del equipo. Por supuesto que para poder hacer esto de una manera eficiente y objetiva, yo lo primero que tengo que haber tenido era la descripción de cargo de la persona. Esa descripción de cargo, con ciertos deberes y responsabilidades, va a involucrar el que la persona tiene que tener ciertas competencias y ciertas destrezas o habilidades para ejercer el cargo. Yo podría en cualquier instante del tiempo evaluar si esa persona que está ocupando ese cargo tiene las destrezas y habilidades y competencias
y yo esperaba que tuviera, o las tiene a media, o no las tiene, definitivamente. Tal como les mencionaba anteriormente, en la clase anterior, si no las tiene y definitivamente está lejos del perfil, o el proceso de selección fue muy malo, o metí una persona por un tema de contacto nomás, era un pituto por decir así, pero no era la persona idónea. Por lo tanto, tendré que hacer el cambio, porque si no, el perjudicado finalmente va a ser el jefe de proyecto. Es que mantiene una persona que no tiene las competencias adecuadas. Si las tiene a media, no las ha desarrollado bien, tendré que ver cómo fortalecerle sus competencias a través de algunas charlas, algún entrenamiento específico o algún taller que les permita, obviamente eso tiene un costo para la empresa, a lo mejor se puede desarrollar internamente, algún ingeniero senior o alguna persona con más experiencia lo puede preparar, pero a veces no hay tiempo, la gente no tiene tiempo y hay que contratar finalmente a alguien externo y eso tiene un costo. Bueno, todo eso tiene que evaluar los jefes de proyecto. Y cuando dice que la interacción de los miembros del equipo tiene que ver con la manera como se coordinan y cómo se potencian uno a otro para lograr los objetivos. No es un tema de quién es el mejor ni quién consigue más rápido los resultados, sino que cómo el equipo es capaz de conseguir ciertos objetivos y ciertas metas en un ambiente sano, un ambiente transparente, en un ambiente sin conflicto. Y si hubieran conflictos, bueno, el jefe del proyecto tendrá que mediar y lograr que se acerquen las partes o negociar para que la cosa funcione como corresponde. También hay que hacer un control del equipo. Y para esto es necesario hacer un seguimiento del rendimiento que tienen los diferentes miembros del equipo. Ese rendimiento normalmente se mide, lo ideal sería medirlo con indicadores, porque sería mucho más objetivo. Es como, cierto, como uno mide la economía chilena a través, ustedes seguramente han escuchado de que el Banco Central tiene una serie de informes, el IPOM, hay informes de balanza comercial del país, bueno, está el aumento del crecimiento económico del país, cuánto crece el valor de la vida, el costo de la vida, a través de esta canasta de alimentos básicos, etcétera. Bueno, y ellos se manejan con indicadores. En una empresa lo ideal sería que las personas también se manejaran con indicadores. El problema es que las empresas no tienen a veces construidos esos indicadores. Y por lo tanto lo que hacen normalmente es que un grupo de jefaturas, que tiene que ser normalmente un grupo de 2 o 3 personas, evalúa de acuerdo a su percepción más que nada, o a su interrelación, evalúa a las personas, con un grado obviamente de subjetividad. Pero es la única forma como yo podría medir el rendimiento. Una vez que yo medí el rendimiento, proporcionar retroalimentación, ya sea positiva o negativa, resolver cualquier tema que haya pendiente y coordinar los cambios que habría que hacer en las personas o en el equipo para mejorar el rendimiento. Veamos entonces qué significa la planificación de los recursos humanos. Ya, lo primero que hay que hacer es determinar los roles, las responsabilidades, las relaciones que hay entre ellas y en el reporte que tienen que hacerle también al cliente. Y con esto crear el plan de gestión del personal. ¿Ya?
obviamente que ya está definido el organigrama en el fondo. Ustedes saben que el organigrama no es nada más que un diagrama en que se expresa las funciones y cargos que tiene el proyecto, las interrelaciones que hay de autoridad y entre ellos, y posteriormente se definen los cargos y se definen las competencias asociadas a cada cargo. Pero por otra parte, considerando que un proyecto tiene un plan maestro que está dado por el cronograma, el cronograma o la carta GAN del proyecto, tengo que definir una curva de ingreso personal en todo el proyecto. Y eso pasa por definir todos los cargos que se van a necesitar, la cantidad de personas que requiero y en qué fecha y en qué momento los necesito. Todo esto está dentro del plan de gestión del personal. Veamos la planificación de los recursos humanos. ¿Cuáles serían las entradas? Los elementos que me van a permitir hacer la planificación. Los primeros, los factores ambientales de la empresa. Eso ya lo hemos definido anteriormente, ¿cierto? Lo mismo que los activos, que son los elementos que permiten entender qué procesos yo estoy utilizando para la incorporación de las personas a las empresas. Cada empresa tiene su cultura, tiene una estructura y tiene ciertos procesos. Después el plan de gestión del proyecto, que son este plan matriz, plan de ejecución del proyecto, en que se definen los requerimientos de recursos para todas las actividades que van a ejecutarse en el proyecto. Y ahí estamos hablando de las actividades dependiendo del proyecto que tengamos, pero pueden haber actividades ¿cierto? Relacionadas con el alcance del proyecto, con la integración del proyecto, con la calidad del proyecto, con los riesgos del proyecto, con la gestión de costos, con la gestión de adquisiciones, con la gestión de las personas, con las comunicaciones, es decir, con cualquiera de las áreas de conocimiento que están definidas en el PMBOK. Los factores ambientales de la empresa tiene que ver con el entendimiento de los modos en que se involucrarán las organizaciones y la forma en que las disciplinas técnicas y las personas interactúan actualmente. O sea, tiene que ver en el fondo con la cultura que tiene la empresa. Hay empresas donde hay estilos de liderazgo que son distintos a otros, ¿cierto? Hay empresas donde el líder es un patrón de fondo y lamentablemente en esas empresas las opiniones del resto de la gente no van a ser muy válidas porque el patrón de fondo que da las órdenes, es como el general del ejército, el resto acata. En cambio hay otras empresas en que el liderazgo es más democrático, más participativo. Los gerentes, los líderes, les interesa que la gente aporte su experiencia, su idea, y ahí tenemos una cultura, una forma de interacción distinta. Cada empresa tiene su propia realidad. Los activos, nos estamos refiriendo a aquellas herramientas o elementos que nos permiten, a partir de las lecciones aprendidas de experiencias previas, establecer parámetros o estándares que nos van a ayudar a planificar el ingreso de las personas al proyecto que estamos implementando. Podríamos tener plantillas, ¿cierto? En que son como fichas
con todas las características que tiene que tener un cierto cargo. Las competencias que tiene que tener, las habilidades, la experiencia que tiene que tener. Es decir, una descripción acabada con los atributos de cada cargo. Listas de verificación que podrían, por ejemplo, aplicarse al proceso de selección y contratación de la gente. En el caso de la selección, la lista de verificación tendría que incluir desde que uno hace una publicación, a lo mejor en el diario, o lo hace a través de alguna de estas plataformas como la Orum, Michael Page, bueno, hay empresas, Headhunter también, y empieza a poner, digamos, avisos o publicaciones para conseguir la gente, y después vienen todos los procesos de lectura de los currículum, selección de las personas más idóneas. Normalmente se seleccionan 10 personas, esas 8 o 10 personas, de ahí se les manda a todo ello a la parte psicológica, al análisis psicológico, y se le hace la entrevista técnica. De esos 10 se dejan los 3 finalistas. Entonces hay una lista de verificación que permite ir chequeando que uno está cumpliendo con todos estos pasos. Pero esa misma lista ese mismo concepto de lista de verificación se puede usar después para el proceso ya de incorporación de la persona a la empresa. Entonces hay empresas que lo único que hacen es que ustedes entran, le dicen, mire, aquí usted se va a sentar, este es su computador, arrégleselas como pueda. Ese es un tipo de empresa que normalmente es la mayoría, lamentablemente. Hay otras empresas que le dicen a uno, miren, este es su lugar físico, pero usted esta primera semana va a estar sometido a un entrenamiento. Un entrenamiento en que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegué a la empresa Hatch, que es una empresa de origen canadiense, que está ubicada en Santiago. Entonces, en ese mes en que yo entré a esa empresa, habían entrado, supongamos, 15 personas más. Entonces nos reunieron a todos en una sala, y lo primero que hicimos fue una conexión que hizo por teleconferencia. Estoy hablando en ese momento todavía eran otros los mecanismos, no era internet como ahora, pero había teleconferencia. Nos contactamos directamente con el CEO, que es como el gerente general, pero a nivel mundial de Hatch, que nos mandaba un mensaje desde allá, de recepción a las personas, y lo estábamos viendo en una pantalla. Después nos mostraban qué es lo que era Hatch como empresa internacional, en todos los sectores que cubría. Y luego, durante la semana, cada uno de los gerentes de las distintas áreas de Hatch en Chile hacía una exposición de en qué consistía su área, cómo estaba organizada, qué tipo de trabajo realizar. Bueno, y había también recomendaciones operativas, por ejemplo, ya cuando llegaba la gente de tecnología de información o de informática, le explicaban a uno cómo mantenía que manejar el computador, cómo tenía que guardar la información, qué resguardo tenía que tener para que la seguridad de la información no estuviera afectada. En fin, había también los aspectos operativos de donde uno tenía que salir a almorzar, si es que había casino, o si no, cuáles eran los mecanismos para ir a almorzar a los alrededores de la oficina. Es decir, durante esa semana a uno le entregaban toda la herramienta para entender en qué empresa estoy, qué tipo de empresa es la que estoy entrando, y cuáles son las características principales que me permiten manejarme dentro de la empresa. ¿Se fijan? Entonces, esas son culturas o prácticas que son distintas de una empresa a otra. Bueno, el plan de gestión de proyectos ya lo hemos conversado, era el plan que contenía
por eso que aquí está con distintos colores, pero cada color representa las distintas áreas del proyecto. Reúne, ¿cierto?, todas las áreas y las características que se deben cumplir en ellas para ejecutar el proyecto. Obviamente, ahí una de estos colores se refiere a las personas. ¿Qué herramientas se pueden usar? Organigrama. Primero, hacer los organigramas, que son estas estructuras organizacionales, y con la descripción respectiva de los puestos. Creación de conexiones o networking, trabajos colaborativos, y aquí se usa mucho la tecnología, ¿cierto? Uno podría generar una intranet, por ejemplo, ¿cierto? Tener como un disco compartido con carpetas en que yo defino el tipo de carpeta y la información que quiero almacenar, defino roles en términos de quién puede modificar la información, quién solamente puede leerla, y así genero ahí una forma colaborativa de trabajo. Hay incluso plataformas computacionales mucho más potentes que son para trabajo colaborativo en Internet. Entonces, por ejemplo, las compañías internacionales como Hatch, yo podía contactarme con un ingeniero en Rusia o podía contactarme con un ingeniero en Australia y podíamos estar trabajando en un mismo proyecto. Y él tenía un rol en ese proyecto y yo tenía otro desde acá de Chile. Bueno, eso es cuando estamos hablando de empresas que son son multinacionales y tienen esas características. Bueno, todo lo que tiene que ver con teoría de la organización, lo que uno ha aprendido en términos de administrar, gestionar, controlar, supervisar, delegar, todos esos elementos que son parte de lo que significa desarrollar una organización, tienen que ponerse aquí al servicio del proyecto. Existen varias formas, ¿cierto?, de documentar los roles y responsabilidades. Aquí hay una forma de tipo jerárquico, ¿cierto?, en que tengo el Project Manager aquí, arriba. En un segundo nivel están todos los gerentes de área, gerente de ingeniería, gerente de construcción, gerente de planificación y control del proyecto, y así todo el resto de los gerentes, si estuvieran, gerente de calidad, etc. Después vendría un tercer nivel en que pueden haber supervisores, jefes de disciplina, y más abajo están ahí los ingenieros ya especialistas, los proyectistas, etc. También puede haber un organigrama basado en responsabilidades, parecido a lo que hablamos del RACI el otro día, pero acá en que defino para cada responsabilidad voy definiendo las funciones pertinentes y con eso armo la estructura organizacional. Y obviamente este es ya un formato parecido al que yo les mencioné, les describí la clase pasada, en que para cada cargo defino responsabilidades, autoridad y funciones que tiene que cumplir el cargo, que es parte de la descripción y que están en un manual de recursos humanos que uno tiene que armar en este caso para el proyecto. Cualquier combinación de métodos que se utilice, el objetivo final es asegurar que cada paquete de trabajo del proyecto tiene un propietario definido, o sea, tiene personas específicas que van a ejecutarlo, y que todo el equipo tiene una clara comprensión de sus roles y responsabilidades. O sea, tenemos que mostrarle incluso a los integrantes del equipo esa descripción de cargo y esas tareas que tiene que cumplir para que haya transparencia. Porque es muy típico en Chile que a veces se empiezan a echar la culpa mutuamente, cuando hay errores sobre todo. Es muy fácil mirar para el lado y echarle la culpa al que está al lado. En cambio, cuando tengo claridad en lo que yo
cuál es mi responsabilidad y mi rol, ya no es tan simple, no es tan fácil hacer eso. Los organigramas de tipo jerárquico, que son el típico organigrama que encuentra uno en una empresa, muestran puestos y relaciones de forma jerárquica, por niveles. En este caso el WS, o Working Break Structure, o la estructura de glose del trabajo, muestra cómo los entregables se componen en paquetes de trabajo asociados a cada una de estas personas, y hay la OBS que se llama y la RBS, que tiene que ver la forma como se descompone la organización, y el RBS tiene que ver con la forma como se utilizan los recursos dentro del proyecto. También hay organigramas basados en matriz que están representados, yo creo que una buena representación en la matriz RACI, que si ustedes se acuerdan, aquí se definen los responsables, quién es responsable de una actividad, quién aprueba una actividad, quién es consultado en relación a una actividad y quién es informado con respecto a una actividad. Y si yo esto lo hago para todas las actividades y todas las funciones, yo puedo armar con esto mi estructura organizacional. Y están los formatos orientados al texto, que fueron los que vimos en la clase pasada, en que se asumen para cada uno de los miembros del equipo ciertas descripciones de funciones, acuérdense que en el caso del jefe del proyecto se hablaba incluso cuáles funciones tenía que tener al inicio del proyecto, cuáles eran sus funciones durante el desarrollo del proyecto y cuáles eran sus funciones en la fase de cierre y entrega al cliente. Bueno, la desagregación se hace en la medida que esto sirva para entender mejor el rol de cada miembro del equipo. Estas hojas o estas fichas de descripción de cargo van a proveer información tales como cuáles son las responsabilidades de cada función, qué nivel de autoridad tengo y qué autoridad, qué nivel de delegación puedo dar, qué competencias se requieren para cumplir esa función y las calificaciones técnicas u otras que pudieran ser necesarias. Obviamente que esta información yo tengo que ir actualizándola de acuerdo a las lecciones aprendidas, porque la lección aprendida me va mostrando también el comportamiento que van teniendo las personas en proyectos similares, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día en la ingeniería moderna se está introduciendo, y acá en Chile también se está introduciendo una cuestión que se llama, una herramienta que se llama BIM, Building Information Modeling, significa eso. Y es una forma de armar maquetas 3D para proyectos. Es una tecnología nueva, que es la de Autodesk, y que se hace a través de un programa que se llama Revit. Y es bastante útil, pero hay que meterse en el ámbito. Y por supuesto, hoy en día, muchos cargos, en muchas empresas, se han modificado los roles con la introducción de esta tecnología. Ya, porque una cosa es saber CAD, con lo cual hago planos 2D, pero otra cosa es saber BIM, con lo cual hago maquetas 3D y voy midiendo otras cosas que me da el software que no me lo daba el sistema CAD. Entonces, en la medida que también las empresas avanzan tecnológicamente, esta descripción de cargo tiene que ir cambiando, es dinámica. Otras
cosas que deberían considerarse en el plan de gestión del proyecto y que pueden relacionarse con la responsabilidad y con los roles, tienen que ver con, por ejemplo, el registro de riesgo, porque eso implica que los que van a ocupar el cargo, en determinados cargos, tienen que también conocer ciertas herramientas y tener ciertas habilidades y competencias relacionadas con este tema. El tema de la comunicación, que es vital, esto para cualquier jefatura, pero en proyectos muy complejos, sobre todo en que el cliente es jodido, o cuando a veces tengo equipos multifuncionales y con gente incluso de distintos países, el tema de la comunicación puede ser vital. Hoy en día, por ejemplo, se están desarrollando muchos proyectos en el norte de Chile, creo que es la parte que se está más moviendo en energía renovable, y básicamente en la construcción de parques eólicos y plantas solares, fotovoltaicas. Bueno, el 70% de esos proyectos es con empresas extranjeras. Y si ustedes se leen, empiezan a leer lo que están pidiendo hoy en día estas fuentes de ubicación de personas, ¿no? A través de Laborum o a través de otras mecanismos o herramientas que hayan para captar gente, se darían cuenta, por ejemplo, que le exigen a los supervisores y a las jefaturas al menos un nivel intermedio de inglés hablado y escrito. ¿Por qué? Porque ese jefe de terreno, ese jefe de construcción, probablemente se va a tener que contactar, comunicar, su jefe va a ser un gerente de construcción que va a ser gringo. Porque obvio, como la empresa es extranjera, el primero y segundo nivel del proyecto van a ser gente de su país. Si la empresa es australiana, van a ser australianos, si no van a ser norteamericanos o de donde fuera. Por lo tanto, aquí ya no solamente es un tema de actividades de comunicación en español, sino que puede ser en cualquier otro idioma. El plan de calidad también va a requerir ciertas responsabilidades de la gente, y esto tiene que traducirse en este formato de responsabilidades, en qué rol cumple, por ejemplo, un proyectista de ingeniería en la calidad de los planos que se van a emitir al cliente. ¿Qué rol cumple un capataz de obra que tiene un grupo de 7 u 8 operarios en la calidad de la construcción que se le va a entregar al cliente? Y así sucesivamente. Bueno, el tema de la interrelación con los demás personas siempre no es un problema fácil, ¿cierto? Cada persona es un mundo aparte, tiene sus propios paradigmas, tiene sus propias formas de actuar, mayor o menor tolerancia, más o menos amable, mayor o menor capacidad de escuchar, mayor o menor capacidad de colaboración. Y bueno, el jefe de proyecto tiene que buscar y ir conociendo a su gente para ir definiendo o anticipándose a qué problemas podrían ocurrir si es que no se manejan bien las relaciones interpersonales, por ejemplo. Entonces, ahí hay toda una labor en que muchas veces ha requerido que los jefes de proyecto solicitan a psicólogos su intervención, porque son cosas más complejas, pero es parte de lo que hay que hacer. Bueno, también la teoría organizacional proporciona información concerniente a los modos en que se comportan las personas, equipos y unidades organizacionales. Bueno, esto es la teoría. La práctica es distinta. O sea, yo creo que uno
el jefe de proyecto normalmente se maneja por su orientación más bien práctica. El jefe de proyecto que ha sacado provecho de las lecciones aprendidas puede ir construyendo en su mente y en su forma de actuar estos patrones de conducta o las buenas prácticas, que son las que mejor facilitan la gestión de las personas, y aquellas también cosas que no debería hacerse, o que no deberían manejarse, o que deberían manejarse de una manera distinta para poder conseguir resultados mejores. La aplicación de todos estos principios, de todas estas prácticas, obviamente va a contribuir a que el planeamiento y el manejo del recurso humano sea el mejor. Ya, preguntas que hasta ahí tenemos esta primera parte. ¿Quién tiene alguna consulta que hacer? A ver, ¿qué me dice Antonio Ramos? ¿Está ahí? ¿Antonio Ramos está? ¿O se fue a tomar un café? ¿No está hablando por teléfono? ¿No está? ¿Está o no? Ya. Bueno, este es uno de los problemas que ya les comentaba el otro día, que uno no sabe quién está detrás del computador. ¿Y qué dice Diego Torres? Hola, profe. No, no, todo bien, sí. Ya, pero te voy a poner un ejemplo. Suponte que tú entras a un proyecto X. Ya saliste de la universidad, tuviste la posibilidad de entrar Ya, acá en Colchones Rosen. Vamos a suponer que te queda acá en la novena región. Colchones Rosen, más que mal, es una de las empresas buenas, ¿cierto? Quizás de las mejores, de las 3 mejores que hay acá en la novena región. Y te integras a un equipo o una determinada área, y en esa área hay que hacer un proyecto. Al poco andar, ya. te empiezas a dar cuenta que no te llevas muy bien te empiezan a hacer el vacío, la gente un poco egoísta, no te entrega información, o has tenido algunas discusiones. ¿Qué crees tú que tú como miembro de este equipo debería hacer para, para no seguir? Porque a lo mejor se puede transformar en un infierno eso, ¿cierto? ¿Qué se te ocurre? No sé, yo creo que todo es conversable. Todo se ¿Pero puede con quién conversarías? con las personas a cargo, yo creo, de los procesos Ya, o para sea, hacer un lo proyecto. primero tendrías que identificar quiénes son las personas con las que tú te llevas bien y con cuáles no te llevas bien, ¿cierto? Y Claro, claro. con los que no te llevas bien, eh, hay dos formas normalmente que uno encara los problemas. O lo encaras directamente con ellos, con el riesgo de que puede agravarse el problema si es que las personas que tienes al frente son muy testarudas o muy intolerantes o muy complicadas, o usan un intermediario, que en este caso puede ser tu jefatura, ¿cierto? Que sirve de Claro, puente, sí. pero en el fondo tú tendrías que tratar de resolver por tus medios o a través de tu jefatura una situación de este tipo. Porque está claro, ¿cierto?, que si no, tu rendimiento va a ser afectado y el perjudicado va a ser tú. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sí, sí. Bueno, a veces eso que te acabo de decir se cumple, pero otras veces se transforma en una guerrilla interna. Y ahí el problema es serio. Yo he estado en guerrilla interna en proyectos y es terrible, porque se forman como bandos. Pueden haber, por un tema de liderazgo, el jefe de proyecto no tiene el liderazgo suficiente y apareció un liderazgo paralelo. Y hay cierta gente que
está con uno de los dos líderes y el otro con el otro. Y por lo tanto, lo que se produce ahí es una guerrilla, y en el fondo tú te encuentras con francotiradores que están continuamente atacándote. Entonces, eso es muy difícil. Pero en una empresa quizás que no tenga ese extremo que yo acabo de mencionar, puede ser manejable a través del diálogo, ¿cierto? A través pero entender también de que a lo mejor uno tiene sus pifias, ¿eh? Acuérdense que la relación entre dos no es solamente el problema de uno, es el problema de dos. Entonces uno también tiene que tener o hacer un mea culpa y hacer un análisis bien objetivo para decir, bueno, dentro de esta fiebre que yo tengo, esta mala relación, a lo mejor hay algo mío que también produce ese problema o lo agranda. Que tener una cierta humildad también. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, profe. De acuerdo. Bueno, te da algunos tips porque esas cosas te vas a encontrar en el futuro. ¿Cuáles son la planificación de los recursos humanos? Bueno, va a aparecer este documento con los roles y responsabilidades. Los organigramas del proyecto pueden haber un organigrama general y organigramas parciales por área. El plan de gestión del personal, que en el fondo es la curva de ingreso del personal en determinado momento y con ciertas cantidades de personas por periodo. Otro, bueno, los roles y responsabilidades, está claro, ya lo hemos conversado suficiente, define todo esto que está acá. Muy especialmente es importante lo que está acá abajo, las competencias, habilidades y capacidades requeridas para completar y para desarrollar las actividades del proyecto. El organigrama es no es nada más que una representación gráfica. Puede ser formal o informal, lo ideal es que sea formal. Altamente detallada, o a lo mejor un esbozo nomás. Yo creo que entre más detalle está, es mejor. Porque en la medida que estas líneas de autoridad están bien definidas y que no haya, por ejemplo, un cargo, como a veces ocurre en proyectos, este cargo responde a esta persona acá y también podría responder esta de acá, porque hay funciones que atañen a estos dos jefaturas de arriba. Si ocurre esta especie de duplicidad de jefatura, empiezan a haber problemas. Entonces, en la medida que lo hacemos más detallado, más clarito, evitamos esos problemas. Y el plan de gestión del personal describe cuándo y cómo se satisfará los requerimientos de recursos humanos. También nuevamente puede ser formal o informal, altamente detallado o esbozado, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Y el plan se va actualizando continuamente durante el proyecto para ir manejando el reclutamiento, porque todo esto tiene un tiempo, ¿cierto? Yo requiero determinada gente en un determinado periodo, tengo que hacer previamente todo el proceso de selección, contratación. Entonces, esto también requiere un organigrama y un cumplimiento de ciertos pasos para que esto funcione bien. Cuando se planifica el reclutamiento surgen las siguientes preguntas. ¿Los recursos humanos provendrán de la misma organización o de fuentes externas? Si yo estoy trabajando en Salfa Corp o en Sigdo Copper o en una constructora X, la gente que va a trabajar, y estoy haciendo un proyecto de construcción, los supervisores, los jefes de cuadrilla, los albañiles, la gente que trabaja, los carpinteros, los que trabajan en la parte cañería, los paiperos que le llaman. ¿Es gente que voy a sacar de la misma organización o lo tengo que sacar, ir a buscar afuera, a otro lado? Los miembros trabajarán en un solo local o un solo espacio físico o en varios, dependiendo, ¿cierto?,
el tipo de proyecto que estamos manejando. ¿Cuáles son los costos asociados con cada nivel de experiencia necesario? Tengo que tener estudiado, y aquí normalmente hay estudios de remuneraciones que uno tiene para saber cuánto es lo que paga el mercado a determinadas funciones. Por eso que ahí hay una pregunta que creo que ahora se va a eliminar, de acuerdo a una ley, me parece que está tramitando o ya salió, de que ya no se va a prohibir que a las empresas que pregunten cuánto es sus pretensiones de renta. Porque si uno está postulando a una función o a un cargo, decir cuáles son mis pretensiones de renta es muy arbitrario, porque va a depender, chuta, en qué empresa se trata. No, yo no voy a pedir lo mismo si estoy postulando a una empresa, a una maestranza que trabaja 10 personas, o a una empresa en que trabajan 2.000 personas y que es de carácter nacional. Ya estamos hablando de tamaños de empresas distintos. No es lo mismo si me están diciendo que haga la mantención de los equipos en una pyme pequeña, a que lo haga en una empresa grande en que tengo que ya tener otras herramientas de mantenimiento más avanzado para poder conseguir resultados. Entonces, si uno no tiene esos elementos y te piden una aspiración de renta, es una cuestión muy, muy arbitraria. Pero hoy en día sí las empresas tienen que tener estudios que les permitan avalar cuánto van a pagarle a la gente. Y esos son estudios de mercado que se hacen, que lo hacen algunas empresas especializadas. Lo otro, ¿cuánto apoyo se recibirá del área de recursos humanos de la organización? O sea, si yo estoy en un proyecto y yo pertenezco a una empresa que es la ejecutora, ¿cuánto me va a ayudar el área de recursos humanos de mi empresa, que además tiene varios proyectos, en el reclutamiento, en la preparación de la gente, en la inducción inicial, etcétera? Son temas que hay que preguntarse y resolver. Bueno, también el tema de los horarios, ¿cierto? Es muy importante, porque con esto uno puede definir los turnos. Acuérdense que, por ejemplo, cuando uno trabaja en el norte, en las mineras, se habla de turnos, por ejemplo, 7 por 7. 7 días se trabaja en faena, 7 días de descanso, o 10 por 5. Hay distintos turnos. Cada minera tiene sus propios estándares. Y bueno, y uno tiene que acostumbrarse a ese ritmo. Ahí también hay todo un tema de productividad, porque la gente cuando está, los que hemos trabajado allá arriba en la cordillera, a muchos metros de altura y en lugares bastante inhóspitos, los últimos 2 días antes de terminar el turno, uno lo único que quiere es bajar y llegar a su casa. Está muy ya saturado. Entonces también hay un tema ahí, por eso que a veces turnos muy largos conviene reducirlo. Bien, hasta aquí vamos a dejar hoy día. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta adicional. Yo le aprovecho de recordar a los que no estaban presentes que hoy día, más tarde, voy a publicar el ejercicio 3 que tienen que ustedes realizar, que es el último de los ejercicio que va a ser en grupo de 2 personas. Y yo también se los voy a mandar con qué persona le toca formar el grupo. Y este ejercicio tiene 2 problemas. Un problema que tiene que ver con gestión de costo y gestión de cronograma. Y un segundo problema que tiene que ver con gestión de riesgo del proyecto. Por supuesto, si tienen dudas, si tienen consultas, ya sea sobre el enunciado o algo que no se entienda, me envían a través del correo su pregunta o su inquietud, y yo los voy ayudando ahí a que entiendan bien la cosa. Este ejercicio se va a tener que entregar el día 21 de septiembre. O sea, van a tener bastantes días como para poder hacerlo.
y en grupo de dos, así que pueden trabajar en conjunto. ¿Dudas o consultas? Parece que no hay duda, parece que tenemos todo claro. Bien, pues, espero que reciban la información. Estoy disponible por cualquier, como les decía, cualquier información que requieran adicional. Espero que les vaya bien este fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes. Chao, profe, gracias. Chao. Voy a terminar. Chao, que les vaya bien.